Gloria Álvarez es oriunda de Guatemala, es graduada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una maestría en Desarrollo Internacional otorgada por la Universidad Sapienza de Roma y en estos momentos está cursando un doctorado. Gloria Álvarez atrajo la atención mundial al exponer las desventajas del populismo, especialmente en Latinoamérica, durante su intervención en el primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud, que se realizó recientemente en Zaragoza, España, donde hizo un análisis de la situación populista en Latinoamérica y cómo ha influenciado negativamente en el desarrollo de nuestras sociedades. Gloria Álvarez también es vocera del Movimiento Cívico Nacional en Guatemala, movimiento que al igual que otros movimientos en otros países, incluyendo Venezuela, incluyendo este movimiento que ustedes conocen como Movimiento Cívico en Resistencia Venezuela Soberana, son formados para demandar a los gobiernos que cumplan con las obligaciones del Estado en materia de seguridad y de justicia y que se eviten la constante violación de derechos humanos. Dicho esto, vamos a darle paso a Gloria Álvarez. El canal va a estar cerrado en este momento mientras ella habla. Una vez que ella culmine su exposición, el canal va a quedar abierto para que ustedes puedan hacerle las preguntas. Como siempre, recuerden las normas. Es una pregunta, una respuesta para dar tiempo a que todos puedan intervenir. Y por favor, recuerden también las normas que nosotros siempre llevamos a cabo en este canal de cortesía. Este es un canal abierto, flexible, tolerante y democrático, en el cual esperamos que todos los usuarios que en este momento estén presentes respeten esas normas. Damos entonces paso a la charla de Gloria Álvarez. Bienvenida. Cambio. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes conectados hablando de este tema tan importante acerca del discurso que yo impartí en Zaragoza acerca de cómo el populismo realmente está destruyendo la institucionalidad de nuestro gobierno y más allá de la institucionalidad también está dañando el autoestima, la dignidad, los valores de cada uno de los individuos latinoamericanos, porque esta promesa populista no solo llama a las personas a ya no pensar en la razón, ni en la lógica, ni en el debate de ideas, sino también en pensar que son personas que realmente no están capacitadas para liderar su vida propia, ¿no? O sea, todos los populistas que vemos desde Argentina, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, realmente se presentan casi como semidioses, capaces de manejar absolutamente todo en un país y se presentan ante las poblaciones que tienen necesidades, por supuesto, necesidades económicas, necesidades educacionales e incluso necesidades en salud, como la solución a todos sus problemas. Y lo que estamos viendo son promesas que nunca se cumplen, poblaciones que se hunden en la pobreza, en la miseria y en la ignorancia, y como decimos nosotros en el movimiento, llega un punto donde los populistas quieren tanto a los pobres, porque de ahí es de donde sacan su principal masa crítica, que lo que hacen es multiplicarlos. Y nos tenemos que poner a pensar qué Latinoamérica queremos de aquí a 50 años. Una Latinoamérica copada de violencia, copada de pobreza, copada de ignorancia, o realmente queremos una Latinoamérica que finalmente entre a un mundo desarrollado donde podamos tener no solo un cuidado por nuestros ciudadanos y donde se respete la seguridad y la justicia, sino también un cuidado por el medio ambiente y podamos entonces hablar de países que vivan en paz, que vivan en progreso. Una de las cosas más importantes es que más allá de lo que yo dije en Zaragoza, yo creo firmemente que lo más importante de todo esto es que el mensaje sea replicado, porque yo hubiera podido abrir la boca en Zaragoza y eso nunca se hubiera conocido, pero muchas personas me han preguntado a raíz del discurso cómo la tecnología desmantela el populismo, y es increíble que este mismo video está siendo ejemplo de lo que yo dije en esas palabras. O sea, a raíz de ese video, por ejemplo, muchos guatemaltecos que alaban el régimen venezolano, el régimen cubano, como yo también lo expreso en el video, porque aquí solo nos llega que la salud es gratis, que la educación es gratis, hoy por hoy, gracias a este video, se están empezando a conectar latinoamericanos a través de Twitter y a través de Facebook, y hay muchos venezolanos que están quitándole la venda de los ojos a los guatemaltecos, cosa que es muy importante en mi país de cara a que el próximo año vamos a tener elecciones, y los tres candidatos que se perfilan son todos absolutamente populistas. Entonces, el video está desmantelando el populismo en la medida en que los latinoamericanos
estamos haciendo conexiones entre nosotros para intercambiar información de la realidad de nuestros países y así cada uno poder analizar qué queremos para nuestro futuro. Yo creo que ese es un primer paso. Por supuesto hay que seguir construyendo, no se trata solo de dar un discurso bonito, sino ahora de ponerlo en práctica. Y una de las formas en que podemos hacerlo es, si sabemos que el populismo está interesado en mantenernos ignorantes, utilicemos nuestras redes, utilicemos nuestra tecnología para dar a conocer entre nosotros oportunidades de estudio, oportunidades de superación, becas. A mí me encantaría ver que, por ejemplo, a través de la página de la red Iberoamérica Líder, que fue la que organizó el Parlamento en Zaragoza, a través de esta página, argentinos, colombianos, venezolanos, mexicanos, guatemaltecos, todos pudiéramos empezar a compartir oportunidades de estudio, porque si algo va a sacar adelante a nuestro continente es una juventud que ya no vea ni la vagancia, ni el narcotráfico, ni las maras como forma de vida, sino una juventud que pueda volcarse a pensar en ser ingenieros, científicos, arquitectos, publicistas, profesionales que puedan desenvolverse por sí mismos y sacar adelante a estas sociedades. Y creo que este video es tan solo una muestra de las cosas que se pueden lograr. Y si nuestros líderes políticos han fallado en hacer una unión latinoamericana, política y económica, posiblemente nosotros como ciudadanos vamos a lograr esa unión y la vamos a lograr a través de un mercado que no paga aranceles, que es el mercado del conocimiento. Y si somos capaces de entre nosotros unirnos, aprovechando que tenemos la misma lengua, la misma cultura y las mismas ganas de vencer el populismo que tanto nos empobrece, creo que podemos lograrlo utilizando estas herramientas. Cambio. Gloria, dentro de este proceso del populismo, especialmente en Venezuela, que llevamos 15 años donde se le ofrece a un sector de la población una cantidad de panaceas que al final lo que los convierten es en más pobres. Sin medios de comunicación, porque tenemos todos los medios de comunicación cercenados al punto de que los medios que podemos utilizar son canales como Sello o radios clandestinas. ¿Cuáles serían entonces las herramientas para poder llegar especialmente a las zonas rurales que están más desabastecidas y más oprimidas por esta posición populista? ¿Cuáles serían las herramientas que tendríamos nosotros, por ejemplo, empezando por Venezuela, para poderlo extender al resto de Latinoamérica, para empezar a vencer este populismo? Cambio. Ayer lo hablaba yo en un conversatorio que tuvimos para exponer más ideas a raíz del video. En Guatemala, por ejemplo, muchas de las personas han tenido escepticismo en cuanto al video porque siempre te dicen lo mismo. ¿Y qué pasa con el área rural? ¿Y qué pasa con la gente que siguen engañando? Bueno, una de las cosas que tenemos que admitir es que la persona que regala su voto por una bolsa, por una playera, por una lámina o por una promesa de cualquier cosa, por muy ignorante que sea, sabe lo que está haciendo. Está ingresando en una transacción, está ingresando en un intercambio donde él está consciente de que está dando su voto a cambio de algo material. Porque irónicamente los comunistas, los socialistas y los populistas tienen una fijación enfermiza con la acumulación de la materia y le hacen creer a las personas que a menos que tengan algo material no pueden incrementar su intelecto. Y no hay mentira más grande que esa. Pobreza no es sinónimo de ignorancia, sobre todo en el siglo XXI, porque en el siglo XXI hasta las personas, por ejemplo en Guatemala, tenemos más teléfonos celulares que habitantes. Nadie hace 20 años se hubiera imaginado ver a una persona indígena con un teléfono celular, a alguien que recolecta la basura con un teléfono celular. Sin embargo, está pasando. Y es una realidad que si hoy por hoy hay provincias donde el Internet no ha llegado, de aquí al 2022, al 2025, lo más probable es que todo el mundo esté conectado. ¿Qué hacemos mientras tanto? Enfoquémonos en la gente que ya tiene redes sociales, pero que no necesariamente tiene la educación como para saber utilizarlas en favor propio, para volverse un ciudadano proactivo. En Guatemala pasa mucho que hay personas con teléfonos inteligentes y cuyos teléfonos tienen más inteligencia y tienen más educación que esa persona. Entonces ahorita el reto más grande es que las personas que ya están adquiriendo esta tecnología aprendan a utilizarla y aprendan a poder canalizar sus necesidades
y sus quejas al gobierno a través de ellas. Yo se lo decía ayer a las personas en el foro. En Guatemala, de cada 100 habitantes, 16 no saben leer y escribir. Esos 16, obviamente, depende del resto de 84 habitantes que sí saben leer, que sí saben escribir, para poder transmitir el mensaje. Tenemos que ser creativos. Si sabemos que hay provincias donde no llega el internet, podemos imprimir los discursos, podemos llevar un televisor donde podamos enseñar videos. Tenemos que empezar a ser generosos con el conocimiento, sobre todo los que sí tenemos las herramientas para llegar a los lugares donde no las hay. Pero también tenemos que estar conscientes de una cosa: hay personas que por muy en la pobreza que estén y por muy en la ignorancia que estén, son conscientes de que están dando su voto a cambio de un bien material perecedero que en una semana ya no van a tener. No podemos justificar la pobreza como ignorancia en el 100% de los casos, porque no es así. Hay gente que conscientemente sabe lo que está haciendo y no le importa destruir la institucionalidad de su país, y no le importa saber que le está vendiendo su alma al mismísimo diablo con tal de obtener ese bien material. Tenemos que aceptar la realidad latinoamericana, y es que hay personas que prefieren esos bienes materiales a tener institucionalidad. Con quienes tenemos que trabajar es con los que todavía están indefinidos, con los que tienen la tecnología pero todavía no saben cómo utilizarla a su favor. Cambio. Latinoamérica tiene una historia de populismo sumamente larga, de casi 50 años. En la mayoría de los países, cuando no ha gobernado este sistema populista, entonces han gobernado militares. Y eso ha sucedido desde México hasta la Argentina. Ahora bien, en el caso de países como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, donde hay una total, o se cercenan los medios de comunicación y hay un populismo con represión. ¿Cuáles serían las estrategias ante estos países que se han alineado con esta situación chavista y que tenemos, por ejemplo, como es en el caso de Venezuela, toda una cantidad de presos de conciencia, producto simplemente de ejercer un derecho constitucional como es el derecho de la protesta, y tratar de llevar ese mensaje antipopulista a las masas para que entiendan que esas no son las salidas para que los países avancen? ¿Cómo trabajar con el miedo? ¿Cómo trabajar con unos regímenes que son dictatoriales, populistas y opresores? Cambio. Muy difícil, porque yo lo veo aquí en Guatemala. La gente añora el chavismo. Muchas personas aquí quieren que se instale el socialismo del siglo XXI por la simple razón de que no lo están viviendo. Entonces es muy difícil que un continente se una en contra de un movimiento que nos está empobreciendo y nos está dejando en la ignorancia, si los países que aún no tienen esta desgracia encima, este socialismo del siglo XXI, no se atreven a denunciarlo. Muy poca gente en Guatemala que te denuncia violaciones de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, porque muchas personas aquí quieren que ese régimen se instale. Claro, es muy diferente quererlo de lejos a estarlo viviendo adentro. Entonces, las personas que están dentro de estos regímenes con la opresión dictatorial, como lo que está sucediendo con Leopoldo López, donde le están tirando excremento en la celda, estas historias necesitan ser contadas y tenemos que vencer ese miedo. Yo te lo digo, muchos han sido los venezolanos a raíz de este video que, como les contaba, le están quitando la venda de los ojos a los guatemaltecos. Me han enviado fotos de las colas en las farmacias, me han enviado fotos de la escasez en los supermercados, incluso unos letreros que decían: tenemos desodorante, la untada, 20 bolívares. O sea, es absurdo que una persona no pueda ni siquiera adquirir su propio desodorante y tenga que pagar por darse un par de untadas. Cuando los guatemaltecos ven esto por primera vez, se hacen para atrás. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que los países que no están viviendo esto conozcan la realidad para que nos podamos todos sumar a denunciar las violaciones de derechos humanos. Pero también tenemos que entender que hay una maquinaria detrás de estos países por la misma dictadura militar que hemos vivido, donde, por ejemplo, en Guatemala hubo conflicto armado de 36 años, la guerrilla sucumbió, pero hoy por hoy los ex guerrilleros de izquierda
como lo pueden ser las FARC de Colombia, están sentados detrás de las columnas de los periódicos, lideran la opinión pública, están metidos en las ONG que también postergan la pobreza porque no les interesa que la gente salga adelante. Entonces, la maquinaria de izquierda que trabaja a favor de los regímenes como Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Ortega, está muy bien financiada en países como el mío, incluso a veces por ONGs de Suecia, de Finlandia, de Francia, que están buscando que esto se instale. Entonces es un reto muy difícil, pero en la medida en que venezolanos, bolivianos y nicaragüenses y todos los demás que están sufriendo el socialismo del siglo XXI manden un tuit, manden una foto, una imagen vale más que 1000 palabras y enseña la realidad tal cual. Y necesitamos que eso no pare, porque yo necesito que países como Guatemala realmente vean lo que está sucediendo y tengan los pantalones de ir a la OEA o a donde se tenga que ir a denunciar las cosas con su nombre y apellido, y a no seguir diciendo, sí, pero es que en Venezuela la salud es gratis, sí, pero es que en Venezuela la educación es gratis, igual que en Cuba. O sea, estos relativismos morales donde una dictadura chavista puede matar a quien sea, puede quitar la libertad de expresión, porque el guatemalteco, por ejemplo, piensa que es mejor eso, pero tener salud gratis y educación gratis no es relativo. La vida es la vida y vale igual en alguien de clase alta que de clase media que de clase baja. Pero cuando nosotros admitimos que el socialismo del siglo XXI es la vía para Latinoamérica, estamos admitiendo que hay vidas que valen más que otras. Estamos admitiendo que hay propiedades privadas que merecen ser violadas por encima de otras, y eso no puede ser, porque ahí es donde los humanos dejamos de ser iguales ante la ley. Gloria, una de las cosas que siempre hemos discutido en Venezuela, especialmente desde que se presentó esta situación en que el pueblo de una manera contundente salió a la calle en el mes de febrero, decididos a lo que nosotros llamamos crear un caos para darle paso a la restitución de la democracia y el hilo constitucional que está de una manera totalmente violado. Estamos en un régimen donde todos los días en la Asamblea Nacional se sancionan leyes que van totalmente en contra de la Constitución y de las regulaciones legales que tiene en este momento Venezuela. Se invierte la pirámide jurídica, se habla constantemente de un socialismo del siglo XXI que no es lo que contempla nuestra Constitución, quien dice que Venezuela es un Estado democrático y pluralista, y es una república. El gran problema que presenta ahora Venezuela es esa maquinaria, como tú hablabas, pero que no es de izquierda, que es supuestamente una maquinaria democrática, pero que le ha servido de brazo oficialista. Y ante el mundo, pareciera que Venezuela sí es democrática porque han salido estos autores de la oposición con una serie de propuestas, diálogos, vamos a sentarnos con el régimen, y entonces dan esa falsa imagen hacia el mundo de que en Venezuela todavía quedan ápices de democracia, porque mira, la gente se sienta en una mesa y puede dialogar, cuando realmente todos son unos cómplices cuyo objetivo es continuar en el poder, mantener un populismo y mantener una represión. Ahora la pregunta sería, ¿cómo luchamos o cómo le decimos al mundo que esas personas a las que ellos les están creyendo que existe una democracia que no existe, le están mintiendo? ¿Cómo el pueblo venezolano puede llevar ese mensaje a las organizaciones internacionales cuando no tenemos la capacidad mediática, llevar ese mensaje a las organizaciones internacionales para decirles que esa supuesta oposición es parte de este régimen y que en Venezuela no hay democracia? Cambio. Es muy importante, creo yo, sobre todo sabiendo, como tú bien explicas, cómo le hacemos para llegar a estas organizaciones si no tenemos la capacidad mediática, el poder conseguir apoyo internacional. Por ejemplo, una de las cosas que es risible es que las condenas a derechos humanos que se le han hecho a Venezuela en las Naciones Unidas no sean tomadas en cuenta, y encima la ONU premie a Venezuela con un puesto en el Consejo de Seguridad. O sea, esas son cosas que legitiman el régimen, ¿no?
legitiman, y acuérdate también que hay mucho apoyo por parte de muchas personas en Europa a que la izquierda se instale en Latinoamérica y que el populismo del siglo XXI o el socialismo del siglo XXI tengan éxito. Mira, yo te voy a contar una anécdota que a mí me dejó muy sorprendida, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de principios universales, todos los continentes somos lo mismo. Yo estuve 4 meses trabajando con inmigrantes ilegales del Senegal en Roma. Los senegaleses son la minoría africana más grande de inmigrantes en Italia y en Francia. Y un muchacho de 18 años, que lo que los senegaleses hacen allá es vender carteras, cinchos, billeteras, que son réplicas que hacen los chinos. Ellos lo venden en la calle de manera informal, y cuando llega la policía pues tienen que recoger, ¿no? Viven hacinados como ratas, o sea, en un espacio de 6 metros por 6 metros puedes encontrarte a 18 personas viviendo ahí, y todo lo que ellos ganan es para mandarlo de regreso a sus países, al África. Y él me decía, mira, qué cosa más curiosa esto de los europeos que van por la vida alabando gente como el Che Guevara, como Hugo Chávez, como Fidel Castro, porque, por ejemplo, cuando aquí en Europa hacen un concierto de YouTube, donde Bono viene y dice, vamos a salvar a África del hambre, vamos a salvar a África del SIDA, todos los europeos son felices y dan dinero para estas causas. O cuando UNICEF pide una recolecta, o Greenpeace, o Oxfam, o cualquiera de estas organizaciones que luego también financian regímenes de izquierda, ¿no? Y me decía él, qué curioso es que los europeos, cuando se trata de eso, siempre sueltan plata, pero cuando yo vengo aquí a Italia a trabajar, que vengo de inmigrante ilegal, a mí me escupen en la calle, me dicen negro de porquería, no me quieren dar permiso de trabajo, y mi dinero, a diferencia del dinero que ellos recaudan, no va directo a los gobernantes corruptos que yo tengo en mi país, donde se embolsan todo. El dinero que yo hago de mi trabajo va directamente a mi familia a través de una remesa. Entonces, si el europeo realmente quiere que África salga adelante, no puede tener ese doble estándar, no puede tener esa hipocresía. Y lo mismo digo yo a las ONGs europeas y a las ONGs de Estados Unidos incluso, que están de acuerdo con que estos regímenes se instalen. Si realmente ustedes están interesados en que América Latina salga adelante, no es posible que estén apoyando dictadores populistas que se hacen constituciones a su medida y que destruyen la institucionalidad, porque así no vamos a llegar a ninguna parte. Y es importante poner el dedo en la llaga de estas instituciones y no callar. Ha habido ejemplos que tal vez no van directamente relacionados a los derechos humanos, pero se me ocurre, por ejemplo, Uruguay, que recientemente legalizó la marihuana. Tal vez no lo hizo de la mejor forma, porque al fin y al cabo va a ser un monopolio gubernamental, pero ¿qué sí hizo Uruguay? En el momento en que toda la comunidad internacional trató de ponerle sanciones, Uruguay simplemente se hizo de la vista gorda, demostrando que son un país soberano. Y a veces América Latina tenemos que hacer eso, tenemos que decirle no a toda esa maquinaria que está financiando y que está permitiendo que regímenes como ese se instalen, y que luego en países como Finlandia llegan a poner a Cuba como un ejemplo. Porque claro, como me decía hoy un compatriota de ustedes, la Universidad Bolivariana está graduando doctores y está graduando arquitectos en 3 años. Entonces la ONU registra que Venezuela es de los países en América Latina que más maestrías tiene, y eso es lo que queda registrado en papel en la ONU. Claro, lo que nadie sabe es que la educación que se está dando ahí es una educación de pésima calidad, donde los maestros ni siquiera están calificados para estar graduando alumnos. Entonces tenemos que denunciar ese tipo de cosas y tenemos que recordar que la soberanía de nuestros países depende de nosotros. Porque si seguimos permitiendo estos atropellos, la historia que le van a contar al mundo va a ser otra. Y los ejemplos latinoamericanos van a seguir siendo Venezuela, van a seguir siendo Cuba, y eso no puede ser. ¿Cómo se cambia la narrativa populista por una narrativa republicana y una narrativa de conciencia ciudadana? ¿Cómo logramos cambiar ese discurso que han venido estos gobernantes muy bien asesorados, lavando el cerebro de nuestra población? ¿Cómo cambias la narrativa, esa narrativa populista? Cambio.
Bueno, primero que todo, creo que es muy importante apelar a la dignidad del individuo. Yo creo que cualquier persona, sin importar su clase social, su color de piel o su nacionalidad, cuando se apela a su dignidad y le recordamos a la gente que ellos tienen el poder de manejar sus propias vidas, ese es un discurso que siempre va a ser bien agradecido. Recordemos que la República es el único sistema que trata de resguardar los derechos individuales, porque entiende que la minoría más pequeña que hay en el mundo es el individuo. Y lo que nos está pasando en Latinoamérica es que todas las personas que están a favor de las minorías se han puesto en contra del individuo. Ves gente que está a favor de las minorías indígenas, a favor de las minorías analfabetas, pero cuando le hablas de derechos individuales los anulan por completo, y eso es una incoherencia. Tenemos que apelar a la dignidad de las personas y a recordarles que como individuos ellos son una misión en sí mismos, y su misión no es ser esclavos del gobierno de turno, su misión no es servir a la nación, al contrario, la nación está para servir a todos los individuos, y los empleados públicos están para ser nuestros empleados, financiados por nuestros impuestos y vigilados por nosotros. Lo segundo que es muy importante es que también tenemos que recordar que estos regímenes populistas no se han instalado ahí de casualidad. Tenemos que reconocer que hemos tenido un pasado oligarca, aristócrata, discriminador, sobre todo en países donde ha habido altas poblaciones indígenas, donde las clases altas han sido muy excluyentes. Esto ha logrado que nuestros aparatos gubernamentales, a la hora de hacer legislación, utilicen una legislorrea, una verborrea, una cantidad de palabras que son de abogados, hechos por abogados y que solo los abogados entienden y saben manejar. Entonces, tenemos que simplificar la República a las personas que realmente son los ciudadanos de a pie. Tenemos que perderle el miedo a hablar de la política con palabras simples, claras y honestas, porque solo así vamos a poder competir contra la irracionalidad, el levantamiento de pasiones y la cantidad de falacias e incoherencias que tiran los populistas. Tenemos que aprender a tropicalizar la República, a volverla algo que todo el mundo pueda entender. Entonces tenemos que alejarnos de ese pasado aristocrático y excluyente que utiliza un lenguaje demasiado complicado para empezar a simplificar las ideas básicas, apelar al empoderamiento del individuo y a recordarle a la persona: usted puede salir adelante. No hay ninguna razón por la cual usted necesite que un gobernante le venga a prometer todo en la vida, porque usted como individuo es capaz de salir adelante. Las personas, por muy miserables que sean, no pierden su sentido común. Lo que pasa es que populistas como estos les anestesian el sentido común, y nuestra misión es volver a despertar ese sentido común. Y también es importante hacer la diferenciación en que no tener un centavo en el bolsillo tampoco te condena a ser un ignorante o a ser un codependiente de tu gobierno. El no tener un centavo en tu bolsillo significa dos cosas: tienes la oportunidad de superarte por tus propios medios, o te puedes volver un criminal, ya sea exigiendo de tu gobierno que le expropie a alguien más para tú tener algo, o simplemente tirándote a las calles a ser directamente tú el que robe, el que amenace y el que asalte, que es también lo que está pasando en nuestros países latinoamericanos. Tenemos también que quitar ese mensaje de que la política es algo que no te tiene que importar, desgraciadamente, y es una realidad. La política dirige nuestra economía, dirige nuestra cultura, dirige cuánta paz podamos tener en una sociedad, y como ciudadanos nos conviene que la política nos interese, porque si no, de todos modos la política va a regir nuestras vidas. Pero sí creo que es crucial, sobre todo con la utilización de redes sociales, utilizar imágenes, videos, formas innovadoras de traer los principios fundamentales de los derechos humanos que fueron estipulados desde la época de los griegos y bajarlo a un lenguaje vernáculo. Decía Aristóteles que es de sabios el poder leer los códices más complicados y podérselos explicar hasta a un niño de 5 años. Y ese es el gran reto. Si los populistas están tratando a nuestras poblaciones como que fueran chiquitos ignorantes, que son incapaces de ser libres y responsables de su vida, nosotros tenemos que recordarle a esos chiquitos que
Ser libre no significa otra cosa que ser responsable de las consecuencias de tus actos, y que una persona puede tener perfectamente una vida digna, y que los tres derechos fundamentales, vida, propiedad y libertad, están ahí para que uno como individuo pueda entonces adquirir todas las cosas que uno quiera: trabajo, vestimenta, techo, alimentación, salud, educación. Si todos los individuos en Latinoamérica tienen garantizado vida, propiedad y libertad, no hay razón por la que un individuo no sea capaz, por sus propios méritos, de adquirir salud, educación, vestimenta, techo y todas las demás cosas que prometen los populistas. Cambio. En estos momentos las bondades de las redes sociales han logrado dar a conocer la situación local de cada uno de los regímenes y de cada cosa que sucede y de cada atrocidad y violación de derechos humanos, falta de justicia, inseguridad, corrupción, narcotráfico a través de toda Latinoamérica. El movimiento cívico nacional en Guatemala se ha abocado a precisamente exigirle al gobierno a que cumpla con sus deberes. Pero la pregunta es, ¿existen otras organizaciones en este momento en Latinoamérica que funcionen como funciona el movimiento cívico nacional? ¿O hay alguna manera en que cada uno de los países nos podamos unir bajo la misma ideología de hacer a estos gobiernos que cumplan con sus obligaciones, por cuantos realmente ellos son nuestros empleados? Ellos están ahí porque nosotros les dimos el voto de confianza para que manejaran esas empresas llamadas países. Entonces, existe la posibilidad, o existe dentro de los lineamientos que ustedes tienen en Guatemala, la posibilidad de crear o de unirse a estos movimientos con los mismos lineamientos en otros países en Latinoamérica. Cambio. Yo conozco de movimientos pro república como el nuestro, en el caso de México, en el caso de El Salvador, que está PUSADES, en el caso de Uruguay, y a través de la red Iberoamérica Líder, que fue la que nos convocó a todos los líderes latinoamericanos, donde por cierto Venezuela fue representado por el exiliado político Darío Ramírez. A través de esa red, el compromiso que nosotros adquirimos en Zaragoza era precisamente ese. Si somos conscientes que tenemos los mismos males, también somos conscientes de que las soluciones son las mismas. A nosotros nos gustaría centralizar estos esfuerzos a través de la red Iberoamérica Líder, que no solo incluye a toda Latinoamérica, sino que también incluye a España, donde por cierto en España el populismo también se está volviendo una plática de todos los días y una preocupación real, sobre todo por partidos como Podemos. Entonces, el compromiso que nosotros adquirimos fue, a través de la red de Iberoamérica Líder, el poder empezar a consolidar tanques de pensamiento, movimientos pro república y cualquiera que se pueda unir a esta causa. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, el Movimiento Cívico Nacional en Guatemala también está dispuesto a recibir información de cualquier otro movimiento pro república que en este momento no conozcamos, y poder entonces empezar a pensar en una plataforma digital donde se compartan oportunidades de educación, pero también donde se denuncien las atrocidades cometidas a los derechos humanos en los diferentes países de Latinoamérica. Cambio. Buenas noches, Gloria, te habla Divina Libertad 350. He tenido algunos problemas de conexión y no sé si la pregunta que te voy a hacer te la hicieron ya. Bienvenida al canal. Sabemos que república y populismo definitivamente son antagónicos, pero hay algo que también está metido en el medio o antes o después del populismo, que son las partes de los gobiernos militares, tanto de izquierda como de derecha. Lo que nosotros ahorita tenemos en Venezuela es algo totalmente izquierda, que está atravesado el populismo que nos ha invadido durante muchísimos años, pero también hay quienes abogan por gobierno de derecha militar. Sabemos que en Latinoamérica pues pareciera que le gusta a los ciudadanos un supuesto personaje que les arregle la vida. El asunto es que eso está planteado en estos momentos, en esta situación que tiene Venezuela.
con el conocimiento de los 4 puntos estos de gobiernos militares, izquierda, derecha, populismo en el medio, y lo que realmente debe tener un país, que es una república. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me encantó tu sencilla, clara exposición en el Parlamento Latinoamericano Juvenil. Por lo cual aprovecho y te felicito. Según tu opinión, ¿cómo quitarle de la mente a la gente ahorita todo eso que tiene durante muchos años? Porque no hablemos de jóvenes solamente, hablemos de personas adultas, bien adultas, que son las que le cuentan la historia a los jóvenes. Según tu opinión, ¿cómo le dirías tú a cualquier persona de cualquier edad, señores, la república es lo que necesitamos por tal o cual cosa, y por qué no lo otro? Pues muchas gracias por tu pregunta. Creo que es una preocupación legítima porque es también lo que ha siempre sucedido cuando estamos en crisis. Recordemos, por ejemplo, que dictadores como Adolfo Hitler llegaron al poder en un momento donde Alemania estaba completamente en quiebra, en una miseria absoluta por las condiciones que la habían dejado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, es lógico que cuando uno está en época de crisis, por un extremo, entonces queremos el otro extremo, porque creemos que para salir de esto necesitamos a otro personaje que venga con la mano dura y que venga con el militarismo a poner orden, ¿no? Casi que queremos un Francisco Franco de vuelta o todos los dictadores militares que hemos tenido. Pero a las personas adultas, que son sobre todo las que han visto que en muchos casos esas dictaduras militares fueron las que llevaron al colmo a las sociedades, para que después de estas sociedades pensaran en el populismo, tenemos también que recordarles que no se trata de entrar en un círculo vicioso. Si nosotros podemos demostrarle a esas poblaciones adultas con argumentos históricos bien fundamentados que las dictaduras militares, por ser ese extremo, nos llevaron al otro, que es el populismo, no podemos caer en ese péndulo eterno, porque entonces lo que vamos a tener es una Latinoamérica que cada 80 años pasa de dictaduras militares a dictaduras de populistas analfabetos, una y otra vez. Y tenemos que salir de ese círculo vicioso que nunca empodera al individuo. Tenemos que recordarle a los adultos que de lo que se trata es de buscar un modelo que realmente empodere a todos los individuos de la sociedad por igual. Y eso también va a requerir romper paradigmas. Les pongo, por ejemplo, el caso de Guatemala. En Guatemala, muchas personas de la alta sociedad se oponen a que en las áreas rurales se enseñe educación sexual, porque como está el conservadurismo religioso o el conservadurismo cultural, entonces no se puede hablar de sexualidad. ¿Cuáles son las repercusiones de esto? Que tienes mujeres que a los 15 años empiezan a tener niños y ya para los 24 tienen 6 criaturas, las cuales no pueden alimentar, no pueden darles educación, no pueden darles salud, y esos son los potenciales votantes de un candidato populista. Entonces, si le hacemos entender a la gente de la alta sociedad si le hacemos entender a la sociedad que el populismo que hoy estamos viviendo también es el producto de esas dictaduras militares que no supieron en su momento resolver las problemáticas sociales, sobre todo de las poblaciones más afectadas. Entonces, yo recomendaría, ojo con ese péndulo, porque ese péndulo, como te digo, nos puede llevar de dictaduras militares a dictaduras populistas y nunca salir de ahí. Y segundo, el necesario romper esquemas y romper paradigmas y abrir la mente, sobre todo de las personas líderes en Latinoamérica, que nos caracterizamos muchas veces porque nuestras sociedades y nuestras clases altas han sido muy conservadoras en el pasado, muy excluyentes, y les cuesta mucho pensar en un modelo que no solo los empodere a ellos, sino que también empodere a los que están debajo de ellos. Y por eso muchas veces prefieren un régimen militar que lo que haga es poner orden, como ellos les dicen, ¿no? Pero poner orden también implica violar derechos humanos y también violar las necesidades de las personas que están abajo, que luego se enojan
y por eso entonces caen los populismos que hoy por hoy vemos. Cambio. Queremos agradecerle a Gloria Álvarez todo el tiempo que nos ha otorgado en esta conferencia acerca del populismo. Vamos entonces a abrir el canal para que ustedes, los que están escuchando en este momento a través de la radio, del canal Sello, puedan hacerle su pregunta a Gloria. Recuerden, traten de hacer la pregunta lo más concisa que puedan. El tiempo apremia. Gloria acaba de salir de su clase de la universidad y además ya es bastante tarde. Entonces vamos a tratar de hacer las preguntas de una manera concisa, de manera que se puedan responder, y es una pregunta, un usuario, y se espera la respuesta de esa pregunta. Recuerden al final de su intervención utilizar la palabra cambio para saber que entonces se puede empezar con la respuesta, y como siempre agradecidos a todos ustedes por la amabilidad de haber estado hoy con nosotros en su canal Venezuela Soberana. Cambio. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Localuz. Mi pregunta, entendí perfecto todo el tema, pero mi pregunta es acerca de un muro que tenemos nosotros. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasos básicos se proponen para debilitar y anular la intervención de una supuesta oposición que no oye ni toma en cuenta el clamor popular e impide que el ciudadano acceda a sus derechos? Una oposición que de modo inmoral ayuda al régimen a sostenerse y refleja una imagen internacional distorsionada de la realidad. ¿Es un proceso lento o se puede lograr a corto o mediano plazo? Cambio. Tengo una pregunta solo para estar clara en lo que voy a responder. Cuando ustedes me hablan de que no es una oposición real, ¿a qué oposición se refieren? ¿A la mesa de 33 partidos de donde salió Leopoldo López y Enrique Capriles, o es otra cosa de la que estamos hablando? Sí, Gloria, la MUD, Mesa de Unidad, la MUD, es la oposición que tiene todo trancado el juego. Cambio. Necesitaría saber un poco más acerca de esta oposición, porque déjame contarte que aquí en Guatemala esta oposición se perfila como una oposición legítima, y las personas que en Guatemala no están a favor del régimen chavista sí ven en Leopoldo López un mártir, y sí ven en Enrique Capriles un estatista, y ven en María Corina a una mujer que realmente es honesta. Ahora, no sabía yo que dentro de Venezuela existía este escepticismo por esta oposición. Entonces me gustaría saber un poco más. Sí, déjame darte un poquito de lo que realmente de una manera muy rápida es lo que ha sucedido. A través de todo este proceso en Venezuela se formó lo que se llamó la Coordinadora Democrática. Esta Coordinadora Democrática tomó decisiones que al final resultaron ser en contra total de lo que desaparece, y se conforma la Mesa de la Unidad Democrática, que simplemente tiene como función una situación electoral, poner un candidato para poder vencer a este régimen. Pero tenemos todas las instituciones secuestradas, entonces no importa lo que hagamos, nada de esto va a funcionar. Nos han robado elecciones desde el 2004, y en las dos últimas intervenciones la Mesa de la Unidad Democrática permitió que inclusive se contaran 1.5 millones de votos que no pudieron ser verificados porque no tenían ni siquiera huella digital. Si esos votos no se hubiesen aceptado, no habría forma de que este régimen, por 2 veces consecutivas antes de que falleciera el señor Hugo Chávez, hubiese podido continuar en el poder. Entonces, a través de lo que ha venido pasando desde febrero, nos hemos dado cuenta de que han transado, de que estaban conscientes de todas las leyes comunistas que se estaban implantando, que han sido cómplices de que se formen las comunas, de que se implementen de situaciones que siguen cercenando los derechos de los venezolanos, mientras, por otro lado, salen al extranjero a presentar una posición y una cara de que en Venezuela sí hay un diálogo inexistente, y de alguna manera contribuyen a que este régimen continúe en el poder. Eso es el gran problema que se está presentando ahorita en Venezuela. Cambio. Entro, ok. Para la primera vez escucho de digamos, esta que estuvo conmigo en el Parlamento de Zaragoza, también simpatizaba mucho con la causa de Leopoldo López, entonces me entristece de sobremanera saber que
la mesa de oposición se está viendo cuestionada hasta tal magnitud de que ya no se puede diferenciar de lo que sea el gobierno. Y yo creo que si esta es la realidad ahorita, la situación de crisis es mucho más grave de lo que se perfila incluso en países como el mío, de lo que está pasando en Venezuela. Miren, aquí sí ya como una opinión personal y hablando, haciendo de cuenta que pues me acabo de enterar de esto, lo que les digo o lo primero que se me viene a la cabeza es, desgraciadamente Venezuela tiene una gran ventaja, pero también es una gran desventaja, y es que su gobierno puede subsistir del petróleo. En el caso y si no derrama una sola gota de sangre, pero que puede poner a cualquier régimen de rodillas en cuestión de semanas, es que los ciudadanos se coordinen para dejar de pagar impuestos. En el momento en que todos los ciudadanos de una nación simplemente se hartan del régimen que tienen, siempre existe la opción de cortarle el chorro, de cerrar el grifo del dinero que al fin y al cabo sostiene a estos gobiernos. Pero como repito, en el caso de Venezuela, yo sí sé que el gobierno venezolano subsiste del petróleo que ha sido estatizado, nacionalizado. Entonces, yo llamaría o yo aconsejaría a la ciudadanía venezolana de ver de qué manera pueden ejercer presión económica ante su gobierno, ya sea en una rebeldía, porque pues ya sabemos que las marchas igual no funcionaron en la manera en que deberían. En el librito de cómo acabar con un gobierno, un régimen, está esa parte del paro nacional, donde se involucren las empresas, sindicatos, todo lo relacionado sobre todo a la empresa privada. El pequeño gran detalle, Gloria, es que entre las expropiaciones que han sido prácticamente masivas, se ha destruido el aparato productivo, ya sea agropecuario, industrial, de servicio, prácticamente todo el aparato productivo externo ha sido destruido. Y la mayoría de las personas están trabajando de una u otra forma para el régimen. Lo otro que quedan son los buhoneros, o lo que es lo mismo, la economía informal. Generar un paro ahorita, pues no sé hasta qué punto se pueda realmente hacer efectivo, porque todo prácticamente está en manos del Estado. Prácticamente todo lo que es empresa, de una u otra manera. Con esta información que tienes ahorita, ¿qué otra idea se te ocurre? La de no pagar impuestos, obviamente siempre es efectiva, pero aparte de la del pago, Carmen. Mira, es algo que es típico de estos regímenes. Recordemos que lo primero que hacen este tipo de regímenes es cortarle cualquier recurso y cualquier insumo productivo a la población, hasta el punto donde la población, hasta si quisiera salir a marchar o a protestar o a defender sus derechos, ya ni siquiera tiene con qué recursos materiales hacerlo. O sea, ese es como que el libreto y el guión que hay en estos regímenes para apoderarse de un país. Me recuerda mucho, por ejemplo, lo que leí de La rebelión en la granja de George Orwell, ¿no? Cuando los cerdos toman el control de la granja. Y realmente la situación de Venezuela es muy, muy difícil, y probablemente lo que vamos a parar viendo es lo que sucedió en Cuba. O sea, va a llegar un punto donde, si el Estado realmente se vuelve dueño de todo, las pocas personas que quedan excluidas fuera de ese sistema, ya sea porque no quieren ser parte de ese gobierno o porque no quieren subsistir sabiendo que están perjudicando a sus hermanos venezolanos a través de ello, se van a parar viendo. Y va a empezar a migrar toda una fuga de cerebros, toda una fuga de talentos, y vamos a empezar a ver más hordas de venezolanos saliendo de ahí, hasta el punto donde entonces el que se quede en Venezuela o es parte del régimen o simplemente se va a tener que morir de hambre. O sea, ese es el otro extremo que yo veo.
Y la otra cosa que sí pudiera pasar es que los venezolanos no cometan el error que sí cometieron los cubanos en el exilio. Mis abuelos fueron cubanos en el exilio, y yo me acuerdo a mi abuelo yendo a Miami con todos sus amigos a decir, este año cae Fidel y vamos a hacer todo lo posible porque todo salga adelante. Pero ¿qué pasó con los cubanos? En el momento en que Bahía de Cochinos fue un fracaso, ahí mismo se arrepintieron de volver por su país. Otra de las soluciones que pudiera tener Venezuela, y eso sí lo pueden coordinar a través de la tecnología, es todo ese capital humano, toda esa fuga de cerebros, todo ese talento que se está yendo a otros países a acumular riqueza, pueden entonces aprender del error cubano, abandonar el país por completo y desde el exterior maquinar una forma en retomar Venezuela y hacerlo bien. Y para eso yo estudiaría los errores del fracaso de los exiliados cubanos y poderlo hacer, porque en una situación tan crítica las medidas extremas, desgraciadamente, son las únicas que nos pueden dar un resultado a largo plazo. Entonces, si la situación tú la ves tan así, y eso es lo que se está respirando y viviendo en Venezuela, no cabe duda que entonces el venezolano que hoy por hoy está más empoderado no es el que está dentro de Venezuela, sino el que está afuera. Entonces, ojo con no cometer el mismo error que cometieron los exiliados cubanos, y esto te lo dice alguien que vivió lo que fue la Revolución Cubana. Yo tuve, la mitad de mi familia, mi tía abuela, la hermana de mi abuela, fue miliciana castrista, y llegó un momento donde le dijo a mi abuelo, si tú regresas a Cuba, yo no te puedo garantizar la vida, porque eso es lo que hacen estos regímenes, dividen familias y dividen pensamientos. Entonces, aprendan de esos errores todos los venezolanos y coordínense desde el extranjero para retomar su país, si es que de verdad ya no hay manera de hacerlo desde adentro. Buenas noches, gente de Venezuela Soberana. Gloria, gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros. Te tengo una pregunta, Gloria. En el escenario venezolano, la tarea que nos corresponde a los ciudadanos para combatir el populismo es bastante cuesta arriba. Primero, porque obviamente tenemos un régimen que basa toda su estructura de poder a base de la manipulación de la sociedad. Pero a su vez, la oposición, o la mal llamada oposición, también ofrece como salida promesas populistas. Es decir, que en ambos casos el ciudadano no tiene la elección, porque en ambos casos pues se presume y se demuestra el populismo en todo lo que ellos definen para una solución del país. Adicional a eso, la misma resistencia en Venezuela de una u otra manera ha estigmatizado a los venezolanos en el extranjero, tratando de diferenciarla entre que los que están adentro pueden sufrir más o menos de los que están afuera. Y eso también no ha ayudado precisamente a aglutinar esa fuerza de resistencia tanto dentro como fuera del territorio nacional. Mi pregunta es, ¿qué otras herramientas podemos tener nosotros para librar una lucha eficaz contra el populismo, poniendo ese escenario que te acabo de decir? Y adicional a eso, ¿qué podemos hacer precisamente con las clases más vulnerables? La gente en condición de pobreza extrema, la gente que vive en los sitios rurales y las personas que de una u otra manera, aunque no están conformes con el régimen actual, viven de las migajas que le da el sistema populista venezolano. ¿Cómo podemos hacerles entender a ellos que pueden romper con ese hilo de manutención, con ese cordón umbilical? Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por tu pregunta, y créeme que eso también es un gran reto aquí en Guatemala. ¿Cómo yo hago que alguien que no tiene el pan asegurado todos los días o que no tiene un trabajo asegurado todos los días no me vote por un populista que le está prometiendo soluciones a corto plazo y me vote en cambio por una república? ¿Cómo yo le hago? Ayer en el foro que tuvimos, ¿cómo le hago yo entender a una madre de familia, señora, por favor, no reciba la bolsa hoy y vote por la república? Porque sabe una cosa, si usted vota por la bolsa hoy, su hija también va a tener que necesitar una bolsa mañana y su nieta va a tener que necesitar una bolsa de frijoles mañana. Pero si en cambio usted vota por la república, es probable que su hija
pueda tener acceso a la universidad y sacar una licenciatura o poder ser médico, y entonces su nieta tal vez va a poder ser una doctora profesional. Es un reto grandísimo. ¿Cómo le hago yo entender a alguien que tiene una necesidad inmediata, que tiene que pensar a futuro? Es un gran reto no solo para Venezuela dentro de Maduro, sino también es un reto para toda Latinoamérica que tiene condiciones de pobreza. Y lo que te digo es un camino largo, pero es un camino seguro. Y se trata de tecnología, y se trata de esparcir los mensajes, de hacer conversatorios como este, de hacer llegar ideas claras en un lenguaje sencillo. O sea, como te digo, yo creo que por mucha pobreza que pueda haber en alguien, siempre existe la dignidad del ser humano, y esa dignidad ha sido arrebatada por los líderes comunistas y por los líderes populistas. Yo quisiera poderte decir, esta es la fórmula mágica, esto es lo que tienes que hacer, pero realmente creo que lo más importante es no perder el diálogo, no perder, no emburbujarnos en nuestra propia realidad social. Si tú estás en Venezuela, por muy difícil que sea la situación, no perder el contacto humano, no perder las conversaciones, el intercambio de ideas entre las personas, visitar estos lugares necesitados, impartir seminarios, llevar diferentes actividades, o sea, que no se pierda el lugar que debe tener el intelecto y la superación personal, porque ahí es donde se pierde todo. Y como te digo, es un reto para Latinoamérica entera, y sobre todo las clases pudientes, si son de las que quedan. La denuncia social también es muy importante. Yo no sé cómo está ese tema en Venezuela, pero por ejemplo en Guatemala las personas son tan cobardes que pueden estar sentadas en un restaurante a la par de un político que todo el mundo sabe que es un corrupto, y nadie tiene los pantalones de pararse y decirle: señor, yo a la par suya no voy a comer. Entonces, la denuncia social también es importante, el denunciar por nombre y apellido a las personas que están enriqueciéndose gracias a este régimen, el no quedarnos callados, por mucha que sea la presión. Tenemos que recordar que cuando todo el mundo se une, no hay gobierno que pueda contra eso, pero como se nos olvida que ellos son al fin y al cabo nuestros empleados, a veces lo que nos hace falta es eso, es despertar. Como te digo, yo quisiera poderte dar la fórmula mágica de por dónde empezar, pero te digo una cosa, en mi experiencia personal, yo empecé siendo locutora de radio hace 10 años, y desde el día que yo me senté en un micrófono, me puse como misión el empoderar individuos, y lo hice a través de empezar a dar información de becas, que es, por ejemplo, algo que en mi país todos los guatemaltecos saben lo que es una bolsa solidaria, ¿no? Pero nadie sabe cómo aplicar a una beca, porque los gobiernos se han encargado de que todo lo que tenga que ver con información y superación no se conozca. Entonces, cada medio de comunicación no solo lo utilicen para hablar de lo que está mal, utilícenlo también para hablar de las cosas que pueden mejorarse. Por ejemplo, en los vecindarios donde haya pobreza, existen algunas páginas web, existen algunos lugares donde se pueden hacer incluso huertos con comunidades, y empezarle a enseñar a la gente que si trabajan en conjunto y alguien crece tomates y el otro crece lechuga y el otro crece cebolla, pues pueden entonces empezar a subsistir de los mismos alimentos que como comunidad empiecen a ellos a generar. Recordemos que el populismo no solo desmantela instituciones, desmantela también el tejido social. Entonces casi que hay que irse a las eras primitivas y empezar a pensar cómo con la menor cantidad de recursos se puede construir tejido social para todos salir adelante. Entonces mi recomendación también va a no solo se enfrasque en hablar lo que está mal del régimen, también utilicen estos pocos medios de comunicación que les quedan para ser creativos, para ser innovadores y para llevar mensajes y herramientas que sean ecológicas, que no sean muy costosas y que puedan ayudar a la ciudadanía a sobrepasar la crisis y a salir adelante, y sobre todo a dignificarse como personas. Cambio. Buenas noches a todos, por acá Garber, incorporándose al canal. Muchísimas gracias a Gloria por venir a darnos
la charla del día de hoy, ¿verdad? Agradecido, es un honor tenerte por acá. Una cuestión que quería aclarar antes de hacerte la pregunta que te iba a hacer es que en Venezuela la educación y la salud son gratuitas desde muchísimo antes de que llegara Hugo Chávez al gobierno, muchísimo antes, muchos años antes de Chávez ya la educación y la salud eran gratuitas en Venezuela. Eso es para que le digas a tus compatriotas guatemaltecos cómo es la situación acá en Venezuela. Mi pregunta es referente a, en vista de los estudios que ¿tienes alguna referencia, alguna historia, algún documento, una referencia que tú tengas de algún país que se haya podido librar del populismo? ¿Y por qué en Latinoamérica seguimos teniendo este flagelo que nos tiene a nuestros pueblos empobrecidos y sometidos? Muchísimas gracias y cambio. Muchas gracias por tu pregunta. Definitivamente hay ejemplos históricos de países que han pasado de un populismo o de regímenes comunistas, totalitarios, incluso nazis, a pasar a democracias sanas y a una institucionalidad pues bastante eficiente. Yo, por ejemplo, recomendaría volver a revisar la historia en la época de la Primera Guerra Mundial al paso a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es que un Hitler llega al poder? ¿Qué colmó a los alemanes para que alguien como Adolfo Hitler llegara al poder? Pero más importante que eso, cómo Alemania se reconsolida después de pasada la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo interesante para revisar, sobre todo ahorita que va a ser el aniversario de la caída del muro de Berlín, es estudiar la Singing Revolution, la revolución del canto. Esta fue una revolución, ustedes la pueden buscar en YouTube, que llevó a cabo el país de Estonia, bajo un régimen tan totalitario, tan sanguinario y tan genocida como fue el de la Unión Soviética, y cómo los estonios, a través de una revolución que la llamaron la Revolución del Canto, porque se juntaban en una plaza a cantar el himno nacional de Estonia, el cual había sido prohibido por la Unión Soviética, y los llevó a algunos cambios. Entonces, el estudio de Europa del Este, el estudio de algunos países africanos, como por ejemplo Botswana, que han aplicado instituciones republicanas para acabar con los dictadores de siempre, es también un ejemplo interesante. Hay un libro de un danés, que ahorita no recuerdo el nombre del danés, pero el libro se llama The Guide to Reform, la guía para reformar, y cuenta la historia de diferentes países que han pasado ya sea de dictaduras militares o de dictaduras civiles a regímenes donde la república ha triunfado. Yo toda esta bibliografía con mucho gusto se la puedo pasar aquí a Uriel, para que pues se la puedan pasar entonces a todos ellos. Y por último, también vale la pena mucho repasar y analizar literatura como la de George Orwell en La Rebelión de la Granja. Vale la pena buscar ejemplos históricos donde se ha podido desmantelar el populismo, el comunismo y estos regímenes con personas realmente visionarias y que piensan a largo plazo. Hay muchas herramientas para poder hacer eso. Entonces, de verdad que lo que hay que buscar son ejemplos y poder ver entonces qué se puede hacer bien, qué no se debe repetir. También, por ejemplo, países asiáticos. El caso de Vietnam. Recordemos que Vietnam quedó completamente destruida después de su guerra con Estados Unidos y hasta ahorita están teniendo la primavera asiática que todos sus vecinos tuvieron en los años 90. Entonces, son ejemplos que pueden servir porque al fin y al cabo, como dijimos al principio del programa, existen principios universales. Seres humanos somos todos al fin y al cabo. Entonces, cuando lo que estamos buscando es la dignidad y el respeto a las instituciones, aunque sea del otro lado del mundo, podemos encontrar ejemplos. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Mi reflexión es que Latinoamérica básicamente es como un adolescente, ¿no? Es difícil a veces comparar esta parte del mundo con Europa, que pasó por tanto, pasó por 2 guerras mundiales, lo que llevó a su sociedad, a tocar fondo y a entender que finalmente necesitaban unirse como pueblo.
para poder nuevamente seguir adelante. Aprender de la historia nos toca, pues, y creo que también podríamos considerar que nos falta mucho por recorrer en el sentido de que, bueno, no hemos vivido situaciones tan similares como las que ocurrieron en Europa en la historia más reciente, pues. Y bueno, sí, mi pregunta sería en cuanto a qué se puede plantear a la sociedad venezolana, que ciertamente la gran mayoría son personas con un nivel de educación bastante bajo. ¿Qué se les puede plantear para que puedan, no sé, cambiar su conciencia o cambiar la forma de ver lo que es lo que es instaurar una república y no seguir como dejándonos llevar por esa parte de los políticos de este lado del mundo, que lo que hacen es gritar y evocar como que a los sentimientos de las personas y jugar con eso? Cambio. Pues yo creo que una de las cosas que es muy importante es también el reconocer que los gobiernos que han estado previo a que se instalen estos populismos también han cometido sus errores. Es muy difícil para una población que ha sido oprimida, no por los últimos 15 años de Chávez, sino porque ha sido oprimida, como han sido oprimidos muchas clases sociales en Latinoamérica, el poder creerte tu discurso si tú solo les dices que el malo está de un lado de la moneda. Tenemos que reconocer que también nuestras aristocracias, nuestros gobiernos de derecha, todo lo que vinieron antes de la crisis que hoy que estamos viviendo, también se aprovecharon, también robaron, y no podemos caer en extremismos, ¿verdad? Porque ahí es donde perdemos legitimidad. Entonces creo que es muy importante desarrollar empatía con las personas que votan por estos líderes, porque al fin y al cabo sienten que ahí van a encontrar la panacea de su vida, construir en su dignidad, porque eso creo que también es fundamental, recordarles que son dignos seres humanos, y sobre todo hablar, o sea, si nosotros queremos ser una Venezuela más culta, tenemos que empezar nosotros por cultivarnos. Si nosotros queremos el debate de ideas en las calles y no queremos ver más populismo, tenemos que empezar nosotros por instruirnos y por empezar a dar ese mensaje. Ya sea que eso signifique pararse en un parque y empezar a hablar de la República, o agarrar a los niños desde pequeños, o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que se pueda hacer. Pero creo que sí es importante, por ejemplo, en China, cuando muere Mao, y empiezan a haber estos cambios radicales, porque evidentemente lo que Mao había hecho no estaba llevando a China a ningún progreso, y el mayor genocidio de la historia de la humanidad se llevó a cabo en China, donde hubo una hambruna que llevó a la gente incluso a comerse a los fetos de sus propios bebés. Cuando muere Mao y queda Deng Xiaoping fue muy astuto, porque en ningún momento dijo Mao se equivocó, pero lo que sí hizo Deng Xiaoping fue sentar a toda la plataforma gubernamental y los hizo escribir una serie cronológica de todos los asesinatos, robos, transacciones fraudulentas, todas las violaciones a derechos humanos que esos oficiales habían cometido, y les dijo: si ustedes no se paran en la Asamblea Nacional a leer su propio discurso y sus propios errores, no van a poder continuar con mi gobierno. Y obligó a toda la plataforma china que trabajó para Mao a disculparse públicamente y a reconocer los errores. Yo creo que ese resarcimiento histórico es necesario en América Latina para que no sigamos eternamente echándonos la culpa los unos a los otros. Entonces, no se puede gobernar si no tenés un país que está focalizado en un objetivo. Yo no te digo que todos en el país tengan que tener la misma ideología ni la misma creencia, no, para nada, pero no se puede gobernar en un país donde no hay objetivos claros, y no se puede pedir a los gobernantes lo que primero nosotros como ciudadanos no estamos conscientes que queremos. Entonces, es importante reconocer los errores del pasado, es importante llamar a las cosas como son, es importante que las personas sientan que se les está dignificando y se les está dando empatía para poder entonces empezar a construir nación. Buenas noches, Gloria. Qué placer ha sido escuchar todas las cosas que ha compartido con nosotros.
Cuando te oí por primera vez, bueno, la emoción de saber que tú estabas haciendo eco de algo que los venezolanos desesperadamente necesitan saber y entender, y tú has sido esa voz, y por eso te estoy muy agradecida. Mencionabas la urgente necesidad de usar todos los recursos que tengamos, creatividad, videos, medios de comunicación, cosas que las generaciones antes no tenían. Y pensando en eso, recordé que hay un video que se hizo hace unos meses por venezolanos, se llama Venezuela, República, Democracia y Socialismo, que hace un eco muy cristalino de las mismas palabras que tú usaste. De manera que me encantaría que tú lo escucharas y también la audiencia que oye, y hacer eco, pues, repitiendo, no siendo redundante, de que esto es el entendimiento. Estos regímenes atacan a las emociones y cometen un suicidio intelectual. Ya tu mente no vale, eres solamente algo que se mueve por impulso. Así que gracias, que Dios te bendiga y gracias por regalarnos este tiempo. Cambio. Primero que todo, muchísimas gracias. Por supuesto que voy a ver el video de Venezuela. Segundo, por la oportunidad, porque para mí es la primera vez que puedo entablar un diálogo con tantos venezolanos al mismo tiempo, utilizando la tecnología. Es un honor, es un privilegio, y creo que esta es una pequeña gotita en un gran mar que se puede ir haciendo, donde todos los latinoamericanos vayamos con esa creatividad y ese ingenio que también nos caracteriza en el ir encontrando soluciones. Tal vez algún libro que yo recomendé hoy, o el video que ustedes me recomendaron hoy, o algún ejemplo, surja una semillita en un venezolano que a raíz de todo lo que hablamos hoy sí pueda pensar en una solución que pueda llevar a su país más en la vía de la República. Y de eso se trata. Yo siempre lo he dicho en la radio, no es lo que uno dice, es el efecto que lo que uno dice puede tener en alguien, aunque sea en una de las 1000 personas que te pueden estar escuchando. Entonces yo confío mucho en que cada vez que se da este tipo de intercambios, tal vez en una persona surge la duda, surge la inquietud de ir, buscar ejemplos, de ver qué se han hecho en otros lados. Recordemos que como humanidad hemos sobrevivido pestes, hemos sobrevivido dictaduras, hemos sobrevivido holocaustos, guerras mundiales, genocidios. Todo es cíclico y al fin y al cabo nuestro paso en esta vida es bastante corto y va a ser lo que nosotros decidamos hacer. Como yo también siempre le digo a los guatemaltecos, la buena noticia y la mala noticia es que el país que queremos y la vida que queremos solo depende de nosotros y de nadie más que de nosotros. Cuando sabemos que tenemos ese poder, asusta, porque obviamente asusta, pero también nos da la garantía de que no hay nada más que no recaiga en nosotros para que las cosas puedan cambiar. Y espero pues que todos tengan muy feliz noche y que esta no sea la última vez. A mí me encantaría también tenerlos en mi programa de radio mañana que voy a la cabina. Bienvenidos todos también a escuchar el programa, es a las 6 de la tarde hora de Guatemala. Lo pueden escuchar por libertopolis.com y también ahí pues seguir con el intercambio de ideas y los brazos abiertos siempre, y aquí estoy a las órdenes para cualquier consulta posterior. Gloria, de parte del canal Venezuela Soberana, de estos tus servidores en Venezuela, nos hacemos eco de tu voz y te damos inmensamente las gracias por también darnos tu voz para convertirla en un eco de lo que estamos viviendo los venezolanos, que es más grave de lo que yo creo la comunidad internacional piensa. Damos por terminada entonces la conferencia, charla, entrevista de hoy con Gloria Álvarez, agradeciéndole inmensamente porque sabemos que es muy ocupada todo su tiempo, y agradeciéndole y dándole todas las bendiciones posibles por haberse convertido en menos de una semana en la voz cantante de este país que vive una de las represiones más atroces y crueles de la historia venezolana. Muchísimas gracias, Gloria. Esta es tu casa, este canal Venezuela Soberana y el Movimiento Cívico en Resistencia, Movimiento Venezuela Soberana. Te agradece inmensamente todo el tiempo y nos vamos a mantener en contacto para trabajar juntos por ese objetivo latinoamericano que son las repúblicas, donde cada ciudadano sea capaz de marcar su futuro para un progreso basado en todos los recursos que tienen nuestros países y que no tengan que depender de absolutamente nadie, sino de sus propias decisiones. Patrias libres y soberanas en una república democrática. Muchísimas gracias, Gloria. Cambio.